Estamos de vuelta, 7 minutos sobre las 8 de la mañana, es miércoles, estamos hablando de datos muy positivos para esa vuelta a esa nueva normalidad. Tenemos al otro lado al vacunólogo y epidemiólogo Amos García Rojas. Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué hay, Nuria? Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Siempre un placer recibirle en Onda Fuerteventura. Amos, estamos hablando de datos cada vez más optimistas. Acabamos de ver cómo incluso se intenta acelerar esa cuarentena o reducir a 10 días, pero también el temor de la población, el temor de los agentes turísticos, de los empresarios, a que seamos ese destino seguro. ¿Qué condiciones debe imponer, bajo su criterio, Canarias para que esa nueva normalidad sea sostenible? Sí, yo creo que es evidente que estamos bien. Las cifras que estamos teniendo nos demuestran claramente que Canarias es una comunidad autónoma donde se ha conseguido romper la transmisión, romper la cadena de contagio, y eso nos posibilita tener hoy los resultados que estamos teniendo, a pesar del drama que ha supuesto siempre el haber convivido con pacientes que han fallecido, con pacientes que han requerido ingresos en la UCI. En cualquier caso, lógicamente, los resultados que estamos obteniendo son una escenificación clara de que estamos bien, de que estamos avanzando progresivamente. De todas maneras, a mí siempre me gusta poner sobre la mesa la siguiente reflexión: pero el hecho de que estemos bien no significa que la pandemia se haya acabado. La pandemia sigue ahí, el microorganismo sigue ahí, y vamos a convivir con casos aislados, con casos esporádicos. Desde esa perspectiva es importantísimo que ese esfuerzo de responsabilidad y solidaridad hacia los más vulnerables que ha ejercido la ciudadanía, manteniéndose en esa situación tan compleja, tan difícil como ha sido la del aislamiento domiciliario, se siga manteniendo en estos momentos, haciendo caso de manera bastante importante a todas las recomendaciones que se dan desde la autoridad sanitaria. Así conseguiremos ir avanzando de una manera mucho más sensata. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de que tengamos un rebrote. Y desde esa perspectiva, un elemento clave que ha supuesto el control del problema en nuestra tierra es el haber cerrado fronteras. Eso ha sido un elemento fundamental. En estos momentos en que ya tenemos que empezar a recuperar parte de aquella normalidad que teníamos antes, que en cualquier caso no va a ser la que consigamos similar a la que teníamos antes, va a ser otra realidad completamente diferente. Lo que tenemos que hacer es que primero convertirnos nosotros en un destino seguro, que se vea desde fuera de nuestras fronteras que aquí en Canarias se trabaja bien y se tiene muchísimo cuidado con consolidar nuestra autonomía como un destino de garantías completas a la seguridad que le podemos ofrecer a nuestros visitantes. Y eso requiere porque todos los sectores que están relacionados con el ámbito del turismo pues ejecuten sus protocolos de protección, de intervención razonable para controlar la pandemia en sus territorios. Y otro elemento que yo creo que es absolutamente importante es el que ha planteado el presidente del gobierno, que los visitantes vengan con una PCR de origen. Yo creo que eso es otro elemento que nos da garantía, que nos da seguridad, de no solo de que se nos vea como un destino seguro, sino además de poder tener también nosotros la certeza de que vamos a poder seguir gestionando con la misma calidad que hemos gestionado hasta ahora la pandemia. ¿Qué hacemos con las personas asintomáticas en caso de que superen esos test y aparentemente, que es un poco la duda que ha surgido, ¿no? ¿Hasta qué punto el hecho de tener un test seguramente será más seguro que no tenerlo? Pero hay personas asintomáticas que no reflejan todos esos síntomas que hasta ahora detectamos como COVID. Sí, no, las personas asintomáticas en cualquier caso, si son asintomáticas porque están infectadas, se les detectará la presencia del problema al hacerle el test. Evidentemente depende de qué tipo de test se le haga y el momento en que se le haga. Pero en cualquier caso conviene recordar lo siguiente: estamos hablando de una patología en la que el porcentaje, el perfil de portadores asintomáticos es enorme. Y ahí están los resultados del estudio de seroprevalencia que se hizo en nuestra comunidad autónoma, que demuestra claramente, no solo en nuestra comunidad autónoma, sino en el resto del país, de que el número de seropositivos es enorme. Y aún así hemos cortado la transmisión. ¿Por qué? Porque se han dictado medidas que suponían una ruptura del contagio. Desde esa perspectiva, en estos momentos en que ya estamos abriéndonos más, lo que tenemos que hacer como estrategia para eliminar la posibilidad de que portadores asintomáticos, que repito, son muchos, puedan transmitir el problema, no tienen la misma carga infectiva que de las personas que están enfermas.
lo que tenemos que hacer es cumplir a rajatabla las medidas de intervención que se están recomendando, que refuerza que la idea de la necesidad de mantener la distancia física, que es clave, sobre todo en los espacios cerrados, también en los espacios abiertos, el uso de la mascarilla allí donde esté obligatorizado su uso, porque hay que reforzar la idea, hay que recordar, hay que refrescar que las mascarillas quirúrgicas, que son las que se están recomendando, no evitan que yo me infecte por tenerla puesta si estoy al lado de una persona infectada que estornuda, por ejemplo, al lado mío. Pero sí evitan que si yo soy positivo, infecte a otra persona. En ese contexto, como no sabemos qué portador puede ser asintomático, todos debemos llamar la mascarilla como un ejercicio de solidaridad para si alguno es asintomático, no transmita el problema a otro. Y el lavado de manos. Ayer o estos días usted ha mencionado su espanto a través de las redes sociales por determinados brotes sociales, no ha sido en el archipiélago canario, pero sí ha sido en algunos puntos de la península, de personas que están movilizándose para pedir el uso, que se elimine la mascarilla. Sí, como que se elimine también de camino la potabilización de las aguas, que se elimine también la pasteurización de las leches, que se eliminen las vacunas. Pero ¿cómo se puede pedir eliminar lo que el razonamiento científico, la evidencia científica ha puesto sobre la mesa como elementos clave para actuar en relación a la pandemia? ¿Cómo podemos despreciar el conocimiento científico y poniendo sobre la mesa recomendaciones que son absolutamente causantes en una gran posibilidad de seguir ampliando la infección y los contagios? Yo, francamente, el desechar el conocimiento científico y caer en el territorio de la especulación, de las ideas personales, me parece que cuando estamos hablando de un problema tan serio como una pandemia que ha dado lugar a tantos muertos, me parece que debe ser claramente rechazado. Desde luego que sí. De hecho, lo mencionábamos esta semana, son 100 días ya los que se cumplen de cuarentena y más de 27.000 personas que se han quedado en el camino, que han fallecido. Por lo tanto, un respeto a todas esas cifras. Por cierto, en esos estudios de seroprevalencia, cerca de 110.000 personas en el archipiélago han pasado por esa prueba. Se ha detectado que casi 300 podrían ser sospechosas. ¿Estamos hablando de asintomáticos? Estamos hablando de sospechosas, pueden ser asintomáticos con personas con una clínica leve. Son afortunadamente un porcentaje dentro del global mínimo, pero ya repito, pueden ser tantas personas que tengan un cuadro de clínica leve como unas personas en el análisis resultante del test que se les ha aplicado ha dado algún indicio probable. En cualquier caso, repito, son un porcentaje bajísimo y lo que nos debe preocupar es que cómo debemos analizar los resultados de ese estudio de seroprevalencia. Yo en ocasiones he escuchado de que unos resultados tan bajos de seroprevalencia nos deben preocupar. Fijo que todo lo contrario, lo que demuestra que el estado de seroprevalencia es bajo es que hemos conseguido controlar el proceso. Y eso es fundamental porque de alguna manera lo que está consolidando también es la siguiente reflexión. Si hubiéramos tenido un número de seropositivos más elevado, ¿esto cuántos muertos hubiera significado? Porque un número de seropositivos más elevado hubiera significado que hubiéramos tenido más enfermos del problema y por lo tanto más fallecimientos. El que alguien hubiera pensado en algún momento que para llegar a esa posible inmunidad colectiva, esa inmunidad de rebaño, que está cifrada en un 70 o un 80% de las personas que pueden infectarse, un 70 o un 80% de la totalidad de la población que hubiera pasado la enfermedad por vía natural. ¿Se imaginan ustedes el número de complicaciones, de cuadros graves y de fallecimientos que hubiera dado lugar a eso? Eso es imposible, no se puede permitir de ninguna manera. La única posibilidad que tenemos de consolidar una inmunidad de rebaño es con la vacuna, no hay otra. Bien, es bastante tranquilizador escucharle porque precisamente esto es uno de los grandes rumores que giran en torno a la sociedad, como el hecho de hacer pruebas a toda la población, cosa que ya sabemos que sería imposible. Otro de los grandes temores, ahora que parece que tenemos unos datos esperanzadores y que todo vuelve a esa nueva normalidad, es el temor a que en octubre vuelva a haber un repunte. ¿Qué posibilidades hay de que eso sea cierto? Puede ocurrir, puede haber un segundo repunte. Yo no lo sé, ni creo que nadie esté en condiciones de afirmar una cosa u otra.
pero que es una posibilidad, es una posibilidad. Ahora bien, sería un segundo repunte muy diferente al primero que hemos tenido. El impacto de la enfermedad sería mucho más ligero, mucho más suave, fundamentalmente porque estaríamos más preparados, ya conocemos mejor el problema, posiblemente dispongamos de tratamientos mucho más poderosos contra el microorganismo, no de la vacuna, que todavía queda un tiempo, y al mismo tiempo también posiblemente el virus, tras haber circulado tanto tiempo, se va adaptando un poco al ser humano. Seguiría teniendo la importancia que tiene, pero yo estoy convencido que esa segunda onda pandémica no debería tener impacto de ninguna manera. Sí se da, no lo podemos afirmar con rotundidad, el impacto que ha tenido la primera. ¿Estamos sanitariamente más preparados, Amos? Sí, evidentemente. No hemos dejado nunca de estar preparados. El único problema que hemos tenido es que la estructura sanitaria, en el momento que surge la pandemia, venía arrastrando la política de recortes dramática que ha tenido el sistema desde la crisis del 2008. Teníamos pocos recursos humanos, nos faltaban medios, y eso sin lugar a dudas fue un elemento importante en las primeras fases del abordaje de la pandemia. Luego se fueron realizando diferentes contrataciones, se fueron aumentando la compra de medios, y yo espero que esas contrataciones que se hayan hecho no desaparezcan cuando desaparezca la pandemia, porque volveríamos a debilitar el sistema sanitario. En Canarias nunca hemos tenido problemas de ocupación plena de las UCI, como se han tenido otras comunidades autónomas. Hemos tenido, lógicamente, lo que supone una enfermedad nueva que llega a una colectividad que no tiene ningún recuerdo inmunógeno previo de contacto frente a esta misma enfermedad, y eso genera un gran número de casos, genera ansiedad en la población y en los mismos profesionales sanitarios, que en ocasiones tuvieron incluso que ejercer su actividad profesional sin estar debidamente protegidos. Pero bueno, en cualquier caso, el impacto que ha tenido la pandemia, yo creo que es fruto de que fuimos la comunidad, no viene no olvidarlo, que tuvo el primer caso allá por enero, a finales de enero, el primer caso de esta enfermedad en su territorio, y fue una isla periférica, la isla de La Gomera. Luego tuvimos un evento tremendamente potente, como fue el brote que se dio en un hotel en Costa de Tenerife, que llevó a tomar una decisión absolutamente increíble, pero absolutamente necesaria desde el punto de vista científico, que era cerrar un hotel entero con su personal con también, los turistas que estaban allí y a los mismos profesionales. Pero aquello nos dio muchísima experiencia, y yo creo que de alguna manera nos permitió aprender mucho antes que en otras comunidades autónomas. Decía hace poco un artículo que la calima lo frenó precisamente porque nos volvió a meter en casa, pero el Carnaval de Santa Cruz lo aceleró, de alguna forma, lo multiplicó. Con respecto a esa nueva normalidad, quería preguntarle su punto de vista, si va a parecerse algo a lo que antes entendíamos como normalidad. Hemos hablado mucho con responsables de eventos, con dueños de bares, de discotecas, de pubs nocturnos, que temen que ese tipo de actividades no vuelvan nunca a ser lo que hasta ahora conocíamos. Sí, vamos a ver, a mí no me gusta llamarlo normalidad, porque mi normalidad va a ser la de siempre, solamente que con otras formas de intervención. Y más que normalidad, lo que voy a llamarlo es realidad, porque la nueva realidad, o la realidad con la que nos vamos a encontrar, no va a ser normal en muchas ocasiones a la que teníamos antes. Yo creo que en esa realidad que nos vamos a encontrar van a haber algunos cambios evidentes. El uso de la mascarilla se va a mantener durante un cierto tiempo. El tema de mantener la distancia física también va a ser necesario que se mantenga durante un tiempo. Es decir, van a haber unas pautas sociales que van a recibir una modificación importante. ¿Y por qué? Porque conviene no olvidar que estamos en pandemia. Estamos en una situación excepcional, inédita. Estamos en una pandemia, y para que una pandemia concluya, pues la respuesta tiene que ser global. Y desde esa perspectiva, más en un mundo globalizado, desde esa perspectiva tenemos que ser conscientes de que algunos hábitos de relaciones personales, que son donde más se van a visualizar esas nuevas formas que va a tener esa nueva realidad, pues van a seguirse manteniendo durante un cierto tiempo.
Bueno, vamos a ver cómo vamos evolucionando. De momento, desde la última vez que hablamos con usted a hoy, los datos han cambiado para mejor, afortunadamente, y Canarias, como mencionaba, está cada vez más preparada. Esperemos a ver cómo va evolucionando el verano, sobre todo con la apertura de aeropuertos, de puertos, la llegada de turistas y de esos test que parecen ya cada vez más imprescindibles, no solamente para Canarias, también para el resto de los destinos. Vamos a evolucionar muy bien, ¿no? Estoy convencido. Tenemos toda la materia prima necesaria para conseguir darle un salto a esta situación. Estoy convencido, vamos a evolucionar bien. Vamos a poder convivir, y ya lo digo, con casos aislados, incluso con algún pequeño brote esporádico. Hagamos lo posible porque esos brotes o esos casos aislados no se conviertan en un rebrote del problema, que eso sí sería dramático. Apelando otra vez, ya que tenemos una de las patas fundamentales para abordar una pandemia, que es un sistema sanitario potente, eso lo tenemos en estos momentos. Afortunadamente se ha consolidado algo más de la situación desfavorable que había al inicio de la pandemia, fruto de las políticas de recortes. Ahora está algo más solvente, y esperemos que estas contrataciones que se han hecho no se eliminen, como está pasando ya en algunas comunidades autónomas, que están todas las contrataciones nuevas que se hicieron para abordar la pandemia, se están revocando. Esperemos que eso no ocurra. Además de disponer de ese sistema sanitario potente, mucho más preparado, mucho más equipado para abordar cualquier rebrote, tenemos que apelar a la responsabilidad de la ciudadanía. Eso es clave. La ciudadanía tiene que ser consciente de que ya que hemos cumplido con responsabilidad, y siempre digo yo, añado, y solidaridad hacia los más vulnerables, es decir, hacia los ancianos, las personas que pueden tener problemas más serios por resultar afectadas por la COVID-19, pues hacia esos colectivos, por solidaridad hacia los mismos y por seguir con este ejercicio de responsabilidad, hagamos caso de las recomendaciones sanitarias, lavémonos mucho las manos, mucho, mantengamos la distancia física, usemos las mascarillas en los ámbitos donde está obligatorizado su uso, estornudamos en el codo, usemos pañuelos desechables de un solo uso. Y de esa perspectiva estaremos en condiciones más que favorables para poder seguir avanzando el progreso hacia la resolución definitiva del problema. De acuerdo, consejo siempre que hay que tener en cuenta y que no nos vamos a cansar de repetir. Amos García, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, como siempre. Nada, gracias a todos y todas ustedes, y disculpen las llamadas de teléfono porque... No pasa nada, no pasa nada. Nosotros sabemos que usted es un hombre muy demandado. Además tiene un tono en el teléfono muy agradable. Muchas gracias. Soy un viejo Nuria. Gracias, Amos. Cuídese mucho, por favor. Gracias, buenos días. Decía Amos García en las redes que esta tercera fase, aunque parezca un encuentro con extraterrestres, como ya se definía en el cine, pues sigue permaneciendo los mismos consejos que acaba de relatar. Lavarse mucho las manos, el uso de la mascarilla y la distancia social van a ser hábitos que van a permanecer más allá de que superemos varias fases, más allá de esa nueva normalidad de la que estamos hablando.